la lectura correspondiente a experimentos completamente aleatorizados, diseño de experimentos completamente aleatorizados de efectos fijos, se presenta un caso de un experimento unifactorial de efectos fijos aleatorizado. En esa lectura aparece unos datos del experimento. Le damos clic en el enlace. Podemos observar que tenemos como factor el tipo de fertilizante orgánico utilizado. Tenemos 3 niveles: fertilizante 1, fertilizante 2, fertilizante 3, y como variable de respuesta las toneladas de papa producidas. Según el experimento, nos tendríamos que plantear una hipótesis experimental como la siguiente: hipótesis nula, no hay diferencias en la producción de papa al aplicar los fertilizantes orgánicos. Acuérdense que la hipótesis nula siempre hace referencia a que no haya diferencias. La hipótesis alternativa sí hay, por lo tanto lo contrario, sí existen diferencias en la producción de papa. Y también nos tendremos que preguntar, o podríamos analizar si existen diferencias. En el caso de que sí existan diferencias, ver cuáles son esas diferencias. Por ejemplo, qué fertilizante nos permite producir más papa. Para eso nos vamos al AR Commander. Vamos a abrir inicialmente el AR Studio. Abrimos nosotros el AR Studio. Vámonos a Library, AR Commander. Acuérdense siempre Library para llamar una librería, un comando, una serie de comandos. Aquí ya me está indicando que ha abierto el AR Commander. Como yo ya he descargado los datos. Miren acá, he descargado los datos de experimentales del archivo en Excel. ¿Cierto? Ya tengo los datos descargados en Excel. Simplemente son los mismos que presenté hace un rato. Los fertilizantes, el factor es el tipo de fertilizante con 3 niveles, la variable de respuesta a las toneladas de papa producidas. Miren que para el AR Commander siempre los listamos, ¿no? Siempre se listan. Nuevamente entonces vamos al AR Commander, le vamos a dar importar datos desde un archivo en Excel. Pues a este le puedo dar algún nombre, fertilizante por ejemplo, al conjunto de datos que vamos a importar. Miren, aquí está el archivo que descargué. Bien, si le damos aquí en editar conjunto de datos, pues vamos a observar los mismos datos que teníamos en Excel. Aquí me dice que si guardo ediciones, le voy a decir que no. Inicialmente entonces, para saber si aplicamos pruebas paramétricas o no paramétricas, bien, entonces estábamos diciendo que para saber si aplicamos pruebas paramétricas o no paramétricas para aceptar o rechazar la hipótesis del experimento, vamos a hacer unas pruebas de normalidad. Podemos hacer unas pruebas gráficas, una gráfica de comparación de cuantiles, nuestra variable de respuesta a las toneladas de papa. Bueno, aquí gráfica por grupos, obviamente para que no se pare, nos haga una prueba de normalidad por cada uno de los niveles del factor. Aceptar, aceptar. Pues aquí nos damos cuenta que los datos para cada nivel del factor se ubican cerca de la línea media. Por lo tanto podemos aceptar que son datos que se comportan normalmente. Posteriormente podemos llevar a cabo una prueba de homocelasticidad. Acuérdense que tiene relación con la precisión. Nos vamos por lo tanto a varianzas, test de Bartlett, puesto que se trata de datos normales. Nuestro factor es el fertilizante con 3 niveles.
la variable de respuesta a las toneladas de papa, aceptar. Aquí cuando se trabaja con el RStudio, pues en el RCommander se hacen las instrucciones y las respuestas se presentan aquí en el RStudio. Miren, aquí nos está arrojando un p-valor de la prueba de Bartlett mayor a 0,05. Por lo tanto, nos indica que aceptamos la hipótesis referente a la homocedasticidad. Y en ese caso cumplimos normalidad, homocedasticidad. Vamos a aceptar entonces, por lo tanto, bueno, vamos a hacer así una prueba para probar o aceptar la hipótesis nula del experimento. Entonces nos vamos a aplicar una ANOVA, ¿cierto? Una ANOVA unifactorial. Entonces nos vamos a medias, ANOVA de un factor. Esto pues ya lo habíamos estudiado. ANOVA de un factor. Obviamente, miren, aquí me pregunta otra vez mi variable de respuesta, mi factor, aceptar. Volvemos al RStudio, perdón. Aquí está la respuesta. Acuérdense, miren, este es el factor. Y aquí nos está respondiendo el p-valor. Este es el p-valor para aceptar o rechazar la hipótesis del experimento. Esta es nuestra hipótesis experimental. Como el p-valor nos dio menor a 0,05, aceptamos la hipótesis alternativa que nos dice que sí existen diferencias. Al existir diferencias, podríamos ver cuáles son esas diferencias de una forma gráfica, diagrama de caja, que ya lo habíamos estudiado, por grupos, por fertilizantes, aceptar. Miren, aquí nos está arrojando esta línea negra, acuérdense, nos indica el valor medio. Nos indica pues básicamente que existen diferencias entre los tres fertilizantes. Puede verse aquí claramente que la mayor media en producción de toneladas de papa es del fertilizante 1, la más baja es la del fertilizante 2, y se puede decir que el fertilizante 3 está en medio de los dos. En ese caso, pues el fertilizante 1 es quien permite producir más papa. ¿Sí? Pero digamos, esta es una prueba, todavía sigue siendo gráfica. Si queremos hacer una prueba de comparación, se llaman pruebas de comparación de medias. Nos vamos a medias, ANOVA de un factor, y aquí marcamos comparación 2 a 2, aceptar. Aquí nos arroja básicamente en el RStudio, obviamente nos arroja la prueba de Tukey. Miren, aquí está la prueba de Tukey. Estos son los resultados. Lo que nos está diciendo básicamente es que existen dos grupos principales. Un grupo principal se refiere al fertilizante 1, otro al fertilizante 2, y que el fertilizante 3 está en medio de los dos. Esto nos señala pues que verdaderamente existen diferencias, ¿cierto?, entre A y B, y el fertilizante 3 se puede decir que está en medio de los dos fertilizantes. Ya para ver cuál de los dos es mejor, en este caso como se quiere producir toneladas de papa y se espera pues que sean mayores, también se puede uno pues devolver un poquito hacia atrás en los resultados que arroja el RCommander hasta donde nos indique, mira, aquí dice valor medio. Todo esto es parte de la prueba de Tukey, valor medio, y aquí nos está indicando los valores medios, ¿no?, de cada fertilizante en la producción de papa. Entonces miren que aquí se nota claramente que el fertilizante 1 produce más papa y ese es su valor medio. El fertilizante 2 es el que produce menos papa y el fertilizante 3 está en medio de los dos. Es decir, como que hay indiferencia. Este no es, digamos, ni tan bueno como el fertilizante 1 ni tan malo como el fertilizante 2. Pero si yo quiero lograr mayor producción de papa, pues definitivamente utilizaría el fertilizante 1. Entonces, digamos, esa sería una forma de analizar esa respuesta que nos dio a nosotros de la diferencia en la producción media, tanto de forma gráfica con el diagrama de cajas,
como con la prueba de Tukey, que digamos es una prueba un poco más objetiva. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.